Vamos a la palabra de Dios. Hay cosas que usted sabe de mi vida, muchas, creo que casi todas. Conocí al Señor a los 17 años, viviendo en el sector de Ciudad Bolívar, viniendo de un trasfondo muy complicado, de un mundo no fácil, pandillas. Me gustaba en ese tiempo vestir de negro. Creo que todavía me gusta. Y cuando conocí al Señor me enamoré de una manera muy apasionada de Él. Fue algo impactante. Pero a los 8 meses de mi conversión ocurrió algo que me llevó a reflexionar en la vida. Porque hasta mi conversión yo pensaba en qué lindo, Dios me salvó. Ahora si muero voy al cielo. Pero a los 8 meses a 15 amigos de los que eran mis amigos, con los que caminaba tristemente, murieron en una sola noche en uno de esos mal llamados grupos de limpieza social. Y eso marcó mi vida tremendamente. Fue un domingo en la mañana cuando ocurrió eso y yo iba para el culto. Y yo no podía dejar de pensar porque yo me fui pensando en que habían matado a un chico muy simpático que lo llamaban el Zarco. Y yo pensé, solo a él lo mataron, pero fue duro porque yo dije, yo nunca le hablé de Cristo, yo no le hablé del Señor y fue impactante. El impacto fue mayor cuando llegué en la tarde a la loma donde vivía, en el barrio Jerusalén, Ciudad Bolívar, y me di cuenta que no había sido uno, que habían sido 15. Y cuando la gente me miraba como si estuvieran viendo un fantasma, porque el rumor era que yo también, pues había sido asesinado. Y eso fue un impacto porque yo dije, Dios mío, yo no hice absolutamente nada por ellos. Porque por decirlo de alguna manera yo recibí la salvación y solamente pensaba en mí. Desde ahí, casi con 18 años, empezó a surgir en mi corazón un tremendo llamado. Yo sentía que el Señor me llamaba, me inquietaba, me llamaba para algo especial, pero yo no entendía de qué se trataba. Y realmente en ese tiempo, pues, el llamado era muy complicado. Lo que uno oía de los testimonios de misioneros y pastores era una cosa tremenda. Los que son de ese tiempo sabrán que se usaban expresiones como vivir por fe. Y contaban las historias y yo decía, wow, eso es otro nivel. Yo no creo que aguante. Pero el Señor no dejó de inquietarme. Me llamaba y me llamaba. Y yo trataba de medio lidiar con el tema involucrándome en la iglesia. En lo que hoy llamamos acomodación o seguridad, cuidando carros. Yo decía, Señor, aquí le estoy sirviendo. Pero el Señor me decía, no, es algo más profundo. Tú sabes de qué estamos hablando. Y yo trataba de evadirlo y de evitarlo porque no lo entendía. Y una pregunta que yo me hacía y que ahora que ha pasado la vida muchos me hacen es, ¿qué hacer cuando somos llamados? ¿Qué hacer? ¿Cómo lidiar con todo esto? Finalmente, por allá en el año 91, cuando mi hija mayor, Paola, tenía ya 7 años, y mi hija menor, bueno, del medio ahora porque el menor es Samuel, pero para ese tiempo, tenía 2 años, pues el llamado fue irresistible. Y en una reunión de iglesia como esta, Dios me confirmó y me dijo, hey, es contigo, te estoy llamando. Llevo años diciéndote que te necesito. Ya habían pasado más o menos 5 años en que yo sabía que Dios me había llamado, pero no sabía qué hacer. ¿Qué hacer? Y ustedes han trabajado hoy un lindo texto, así que leerlo pues va a ser sencillo porque usted ya lo oró, ¿cierto? Ya lo trabajó. Y es Juan capítulo 21. Es el último milagro que hace Jesús. Y es un milagro que hace por sus discípulos.
El milagro es que los discípulos obtienen una pesca abundante y sobrenatural. Y en medio de ese contexto, de ese suceso, pues Dios se da a la tarea de restaurar a alguien que había sido llamado, pero que tal vez estaba preguntando, ¿y ahora qué hago? Está bien, Dios me llamó, pero ahora ¿qué hago? El contexto es pues que Jesús ha muerto por los pecados de la humanidad. Jesús ha resucitado y se ha estado apareciendo a sus seguidores, y aquí se aparece de una manera impactante. Porque recuerden, los discípulos pasaron toda la noche y no habían pescado nada, y de manera sobrenatural pues lograron pescar 153 peces de un tremendo tamaño. Y yo quiero que enfoquemos nuestra atención en el personaje después de Jesús principal. ¿Cuál es? Pedro. Porque Pedro ha tenido otra situación parecida con Jesús hace más o menos 3 años. ¿Qué ocurrió hace 3 años atrás? Pues que Pedro también tuvo una noche terrible, que trató de pescar y no pescó nada. Jesús se aparece en la orilla, le dice, oye Pedro, préstame tu barca para predicar. Jesús predica y luego de predicar le dice, Pedro, vamos a pescar, boga mar adentro. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Recuerdan qué dijo? Toda la noche hemos tratado y no hemos pescado nada. Y yo creo que tú de pesca, pocón. Pero bueno, ya que insistes, pues lo vamos a hacer. Y fue una pesca tan tremenda que quedaron impactados. Para que tengan una referencia bíblica, Lucas 5:10, dice la Biblia, que estaban tan impactados Pedro, y dice, como también lo estaban Jacobo y Juan, Lucas 5:10, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y oiga bien, lea conmigo, palabras de Jesús. ¿Qué dijo él? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Le dijo específicamente ¿a quién? A Simón, a Pedro. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo, ¿qué cosa? Todo lo siguieron. Pregunta de comprensión de lectura, ¿a qué llamó Jesús a Pedro? ¿A qué lo llamó? Literalmente, ¿a qué lo llamó? A ser pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Eso ocurrió hace 3 años, según el contexto. Y han pasado 3 años en los cuales Jesús pues ha discipulado, ha entrenado a todos estos, pero me parece que con quien ha tenido que tratar y dedicar mucho tiempo en el mentoreo. Y aquí en confianza, ¿cuántos tenemos rasgos como parecidos a los de Pedro? Como que nos examinamos, somos como Pedro, ¿cierto? Y me imagino a Jesús con esa paciencia, con ese Pedrito, enséñelo a través de predicación, a través de milagros, cosas tremendas. Pedro era fuera de serie. Pedro siempre hablaba, Pedro siempre quería sobresalir. De hecho, cuando a Jesús lo van a arrestar, dicen, en esta noche todos se van a escandalizar y me van a abandonar. ¿Qué dijo Pedro? No está tibio. Yo no. Puede ser que estos sí lo hagan, pero conmigo es para las que sea. Es más, si me toca morir esta noche, muero por causa tuya. Pero usted sabe lo que ocurrió. Antes de que el gallo cantara, Pedro ya había negado al Señor 3 veces. Ahora Jesús ha resucitado, se ha aparecido. Pero metámonos en las sandalias de Pedro, porque tal vez Pedro
En su mente tiene una pregunta y posiblemente es: ¿será que ya he sido descalificado? ¿Tendría razón Pedro para pensar en eso? Lo más probable es que Jesús me diga: mire, Pedrito, contigo no más. ¿Por qué? Porque me negaste, porque fueron 3 veces. Así que tal vez Pedro piensa y dice: yo creo que lo que escuché hace 3 años no era para mí, tal vez a mí el Señor no me ha llamado. Por eso en el versículo 3 del capítulo 21, Pedro tomó una decisión. ¿Cuál fue? Mire su Biblia. ¿Qué dijo Pedro? Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. ¿Y qué dijeron los compañeros de Pedro? Pues nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero vuelve y juega lo de hace 3 años. ¿Qué pasó? No pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. ¿Se dan cuenta de la reacción de Pedro? Pedro termina diciendo: yo mejor vuelvo ¿a qué? Vuelvo a la pesca de antes. Yo creo que el Señor no me llamó. Y si me llamó, pues como que ya no cumplo el perfil, así que mejor vuelvo a mi trabajo. Tal vez, solo digo, tal vez es la actitud que muchos van a tomar después de esta convención misionera. Porque el miércoles Dios les habló, el jueves Dios les habló y les recordó su llamado, pero tal vez digan hoy, tal vez eso no es para mí. La pastora Jenny sí, pastora Marlene, obvio, y otros, pero yo mejor vuelvo a mi trabajo de antes. Y Pedro vuelve a su oficio de antes, a sus palabras de antes. Lo triste es que vuelve a su cansancio de antes y vuelve a su frustración, porque después de una noche de que retoma su trabajo, ¿qué descubre? Oiga, ya ni para esto sirvo. Oiga, definitivamente yo ya ni para esto, ni para pescar sirvo. Y usted sabe, Jesús se aparece, hace el milagro, pescan 153 peces de gran tamaño y lo que encuentran es que cuando llegan a la orilla, Jesús los recibe con un desayuno. Miremos elementos importantes de este texto. ¿En dónde ocurrió este milagro? ¿En dónde ocurrió todo esto? ¿En el templo? ¿En dónde ocurrió? Al Señor le fascina manifestarse en la cotidianidad de la vida. Hoy usted se va a ir para su casa y tal vez creyendo, no, yo creo que lo del llamado, eso no. Les tengo noticias, el Señor los va a perseguir a donde ustedes vayan y les va a insistir y les va a recordar que ustedes tienen un llamado, que Dios tiene un plan y que Dios tiene un propósito para ustedes y que por más que se escondan donde se escondan, el Señor los va a seguir llamando y que pueden evadir ese llamado 1 año, 10 años, 20 años, hasta se pueden morir sin responder al llamado, pero Dios los ha llamado. Entonces la pregunta es: ¿qué hacer cuando Dios nos ha llamado? Pregúntele a sus hermanos, dígale eso, dígale: ¿qué hacer cuando Dios nos ha llamado? Es que es lo que uno no entiende a veces. ¿Qué hacer cuando somos llamados? ¿Y en dónde se manifestó el Señor? No se manifestó en el culto, no se manifestó en la escuela dominical. ¿Dónde se manifestó? Allá en el trabajito de Pedro, allá en la cotidianidad. Y curioso, ¿no?
Porque cuando ellos llegan a la orilla y se dan cuenta que es Jesús, pensemos lo que no dice el texto, es decir, ¿qué no hizo Jesús? Jesús no les dijo: arrodíllense delante de mí, soy su creador, me hice hombre por ustedes para salvarlos, así que arrodíllense. ¿Hizo eso? No. Tampoco les dice: hey, pidan perdón. Sobre todo usted, Pedro, traidor, negador, no que me iba a seguir hasta la muerte, pida perdón. Oiga, qué interesante. Cuando Pedro está a punto de volver atrás y de abandonar su llamado, Cristo se manifiesta para recordarle una y otra vez que ha sido llamado. Y alguien tiene que entender esta palabra, porque esa es la carga que tengo en mi corazón, y hasta que no suelte este mensaje no voy a descansar. Aquí hay más de uno que hoy el Señor le ha puesto cita en esta convención misionera para recordarle: te he llamado y tengo un propósito más especial de lo que tú crees y de lo que tú imaginas. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Solo por si acaso, dígale al vecino: Dios te está llamando. Pero la pregunta vuelve. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y qué hacer? Pastor, yo estoy en la mitad de la carrera. Pastor, yo estoy en un trabajo. Pastor, tengo este proyecto. Pastor, me voy a casar en septiembre. Pastor, me acabé de casar. Pastor, mire qué voy a hacer. Y yo quiero dejar en su corazón 3 cosas que hay que hacer cuando somos llamados. Y no me gusta decir cosas raras, pero si ha habido un mensaje que me ha costado trabajo preparar, ha sido este. 3 cosas. Número 1. Cuando somos llamados, lo primero que debemos hacer es reconocer la gracia de Dios. Reconocer la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Alguien que me recuerde lo que es gracia. Un regalo gratuito e inmerecido de Dios. Aquí en confianza, ¿qué se merecía Pedro? Que el Señor le dijera ese día. Pedro merecía que ese día el Señor le dijera hasta de qué se iba a morir. Infiel. No, que no me iba a negar, y mire lo que hizo, y decirle de todo, y decirle: mire, queda descalificado. Yo con gente así no trabajo. Que esto sirva de experiencia. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. ¿Cómo atendió Jesús a Pedro? ¿Qué le preparó esa mañana? Tomen nota. El mejor ambiente para ser discípulos es con comida. ¿Y a cuánto les gusta eso? ¡Delicioso! Porque Jesús siempre hacía discípulos alrededor de ¿qué? De un almuerzo, y en este caso de un desayuno. Mire, si usted un día quiere realmente ministrar a alguien de alguna forma, invítelo a comer. Así solo sea que le diga 3 o 4 frases, invítelo a comer. Lo invitó a desayunar. ¿Sabe lo que Jesús le estaba demostrando a Pedro y que nos quiere recordar a nosotros hoy? Escúcheme. Jesús muestra que la gente vale por encima de sus errores. Jesús muestra que la gente vale por encima de sus errores. Los errores no definen a las personas. Para muchos, tristemente, los que fallan son un punto final, es decir, con este ya no se puede. Pero para Jesús nadie es un punto final. Seguimos siendo punto seguido. Dios sigue contando y cuenta contigo para el propósito que tiene en este tiempo y en esta generación. A alguien le quiero decir de parte del Señor:
Tus errores no te descalifican, tus errores te capacitan para cumplir mejor el llamado que Dios tiene para tu vida. Gracias, hermanos, un aplauso al Señor. No es a mí al que aplauden. Yo nunca he creído que me aplauden a mí, así que no se preocupe. Mira, no estás descalificado, pero tienes que arrepentirte. ¿Y Pedro ya lo hizo o no lo hizo? Esa misma noche que negó al Señor, ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Yo imagino que Pedro ha sufrido y ha lidiado con esto. Déjame decirte algo más que escribí aquí. La santidad no consiste en no haber fallado. La santidad no es no haberse equivocado. No es no haber negado al Señor. La santidad es dejarnos recuperar por Él. La santidad es un proceso donde Dios nos agarra a partir de nuestro pecado y nuestra debilidad y va formando en nosotros el carácter de Cristo. ¿Y sabe por qué hace el Señor eso? ¿Sabe por qué lo hace? Por gracia. Lo que te quiero decir es que ni la salvación ni el llamado son por mérito. Dios nos llama a los más consagrados, a los más superungidos. Dios llama a gente como usted y como yo. ¿Y sabe por qué lo hace? Por gracia. Cuando el Señor me llamó a mí, estoy seguro que en la iglesia Manantial había gente más entrenada y más preparada que un pandillerito o que un expandillerito, pero el Señor colocó la mirada en mí y me escogió y me hizo ser lo que hoy soy. Lo que te quiero decir es que el Señor sigue confiando en ti. Y entre más te insistas diciendo yo no soy, ¿sabe? Esa es la evidencia de que Dios dice, por eso creo que tú eres. Así que dígale al vecino, reconoce la gracia de Dios. De aquí, de los que están aquí, que todavía no son pastores, Dios va a levantar tremendos pastores que van a levantar tremendas iglesias grandes y poderosas. De aquí, de los que están aquí sentados y de los que escuchan este mensaje, que algún día lo van a escuchar, Dios va a levantar ministerios que van a impactar esta nación y las naciones de la tierra. Pero necesitamos reconocer siempre que todo es por su gracia. Pedro, todavía confío en ti. La verdad, si Pedro dijera es que no me lo merezco, ¿qué cree que le hubiera dicho Jesús? Sí, tienes razón, no te lo mereces. Es que no he hecho méritos. Ok, no has hecho méritos, pero aún así te quiero usar, porque es por gracia. Número 2, ¿qué hacer cuando somos llamados? Cuando somos llamados, debemos responder a la pregunta de Dios. Y a mí me llama la atención porque el Señor Jesús durante su ministerio siempre hizo muchas preguntas. ¿Cómo? ¿No tienes fe? Preguntas que hacía, ¿cierto? ¿Puedes creer que lo puedo hacer? Eran preguntas. ¿Dónde le pusiste? ¿Dónde está Lázaro? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Preguntas que Jesús hacía. Pero óigame, en todo el evangelio esta es la pregunta más importante. Porque después de que pescan y que comen y que desayunan, cuando terminan el desayuno, Jesús, delante de los demás discípulos, empieza un proceso que podríamos llamarlo celebremos la recuperación. ¿A quién va a recuperar? A Pedro. Y la pregunta que le plantea es muy simple, pero muy profunda. ¿Cuál fue la pregunta? Versículo 15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y a quién señala? A los otros. Dice, ¿tú me amas más? ¿Me amas más que estos? Y curioso porque pues Pedro para responder preguntas pues no era tan bueno. Recuerde que hace unos días estaba respondiendo preguntas y cómo le fue. 3 veces
Antes de que Jesús muriera en la cruz, le hacían preguntas. ¿Eres tú seguidor de Jesús? ¿Y qué dijo él? No, yo no lo soy. Era malo. Y aquí ahora Jesús le pregunta sin como, oye Pedro, mira, delante de estos, Pedro, ¿tú me amas más que estos? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Me amas? Interesante porque la pregunta pudo haber sido esta. Pedro, ¿entendiste toda la enseñanza? ¿Te quedó bien grabado el tema de las bienaventuranzas? Pedro, ¿te quedó claro lo de las parábolas? ¿Lo entendiste? ¿Lo agarraste? ¿Ya comprendes bien lo de membresía, madurez, ministerio, misión? ¿Lo agarraste? ¿Lo tienes claro? Y aclaro y rectifico que la educación es muy importante. Pero esa no fue la pregunta de Jesús. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Me amas? Oye, ¿tú me amas y me amas más que estos? Déjame decirte algo. A Jesús lo que más le importa es el amor. Es como decirle, Pedro, aunque me fallaste, ¿me amas? A pesar de tu manera de ser, de tu temperamento, Pedro, dime la verdad, ¿he podido despertar amor en ti? Pedro, ¿tú me amas? Y la palabra me amas que usa ahí en el griego es el ágape, es el amor incondicional, es el amor insuperable, es el amor que trasciende, es el amor que supera todo y todos. Pedro, ¿me amas con ese amor? Y Pedro no responde como es. Me gusta la NBI porque responde bien, porque la Reina Valera dice, tú sabes que te amo, pero en el original no usa esa palabra. ¿Qué responde aquí Pedro? Sí, Señor, ¿tú sabes qué cosa? Que te quiero. Para decirlo de una forma que lo podamos entender, la palabra que utiliza Pedro no es ágape, sino filos. Es como decir, Señor, sí, quiero que sepas que aún soy tu amigo. Oiga eso. Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Y él qué dice? Pedro, aún soy. Oye, yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando es que si tú me amas. Y vuelve y le pregunta, versículo 16. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Jonás. Ya no lo pone en comparación, no dice, ¿me amas más que esto? Sino sencillita, ¿cuál es? ¿Me amas? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro otra vez? Sí. Señor, ¿tú sabes que te quiero? Jesús le pregunta es, oye, ¿tú tienes por mí un amor verdadero, un amor absoluto, el amor ágape? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro otra vez? Sí, Señor, yo soy tu amigo. Y me parece que como que Pedro dice, oye, el Señor no me ha entendido. Pero el problema es que el Señor no lo hubiera entendido, es que Él es el que no ha entendido. Así que la tercera pregunta, versículo 17, pues lo que hace Jesús es decir, bueno, Pedrito no la agarra, así que voy a bajar las expectativas y voy a utilizar las palabras de Pedro. 17. ¿Qué le preguntó? Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan. ¿Y ahora qué palabra utiliza Jesús? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Es como decir, oye Pedro, ya que el amor te asusta, te pregunto, ¿me puedes dar al menos tu amistad? Pedro, ¿me quieres? Y dice el texto, a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le preguntara, ¿me quieres? Él nunca le preguntó por tercera vez, la primera vez. Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. ¿Tú sabes qué cosa? Que te quiero. Wow. ¿Qué quería hacer Jesús con estas
3 preguntas con Pedro. ¿Qué quería hacer? Quería restaurarlo, quería recuperarlo, quería sanarlo. ¿Por qué? Porque recuerden cuántas veces Pedro negó al Señor y cuántas veces ahora tiene que reafirmar el amor. 3, sí, tú sabes. ¿Sabe qué es lo que yo entiendo aquí? ¿Cuál es la aplicación para mí? La aplicación es que tenemos a un Dios que nos ha llamado, a un Dios que nos ama y a un Dios que sigue creyendo en nosotros, aunque a muchos ya ni siquiera creemos en nosotros. Aunque muchos piensan, yo creo que a mí de verdad Dios no me llamó. Yo sentí ese llamado hace como 10, 15 años, pero yo creo que ya no, porque a esta altura de la vida, yo creo que ya no. Déjeme decirle, nuestro Dios siempre nos va a dar segundas, terceras, cuartas, quintas y yo no sé cuántas oportunidades, porque el Señor tiene un propósito y no te va a dejar tranquilo hasta que tú cumplas ese propósito. Y deberíamos nosotros aprender del Señor, porque tú como líder o cuando seas un pastor, ¿cuántas oportunidades le vas a dar a tu gente? A veces somos tan duros, pero recordemos, Dios no está buscando perfección. ¿Qué está buscando Dios? ¿Qué está buscando Dios? ¿Qué está buscando Dios? Amor. Yo sé que no eres perfecto. Yo sé con lo que tú luchas. Yo sé de tus dificultades matrimoniales, yo sé de tus crisis de fe, yo sé de tus dudas, yo sé de todo eso, pero no te estoy preguntando si eres o no perfecto, porque Dios no usa gente perfecta, Dios usa gente sencilla. Lo que te pregunto es, a pesar de tus luchas, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus temores, a pesar de todo eso, ¿me amas? ¿Qué le respondes tú al Señor hoy? Respóndele, dile al Señor. ¿Qué le respondes? El Señor te dice, ¿me amas? Y entonces, ¿qué le dice el Señor a Pedro? Ok, entonces, apacienta, trabaja, pastorea. Pedro, yo sé quién eres, sé de tu carácter, sé de tus fallas, pero aún así te comisiono para que lo hagas. Yo no sé usted, pero a mí me parece que el Señor todas las mañanas me hace la misma pregunta. Cuando me levanto con mi Biblia y voy a buscar un lugar tranquilo para tomarme un café y hacer mi tiempo con Dios, me parece escuchar la voz del Señor que me dice, ¿me amas? Después de 32 años de estar predicando y de estar pastoreando esta iglesia, todavía ¿me amas? Creo que el Señor todos los días nos hace esa pregunta. Cada mañana tenemos que renovar nuestro compromiso y decirle, Señor, hay mañanas en que no quiero ni orar, ni quiero leer la Biblia. Hay días en que no quisiera seguir con nada de esto, pero Señor, aquí estoy diciéndote, a pesar de eso, te amo, te amo. 2 etapas preparando este mensaje, o 2 momentos el Espíritu traía a mi vida. Una fue cuando Samuel estaba a punto de morir por COVID. Cuando yo me resentí con Dios y dije, Señor, si mi hijo se muere, yo no vuelvo a predicar en mi vida jamás. Si mi hijo se muere, yo tengo que pasar por eso, yo renuncio al ministerio. Pero al día siguiente, en la madrugada, tuve que decirle, Señor, tú sabes que te amo y que aunque mi hijo muriera me dolería, pero tú sabes que te amo, porque el Señor cada mañana me pregunta, ¿me amas? Y el año pasado, en septiembre, estando visitando la iglesia en España, cansado con una generación ruidosa, y no hago más comentarios, pero cansado con gente a la que le di mi corazón y le di todo,
Pensé allá mirando el mar en España, yo no vuelvo a Colombia, me quedo aquí, no regreso. Y llorando le dije a mi esposa, yo creo que no debo volver a Colombia. Allá hay líderes, allá hay pastores, ellos tendrán la capacidad de sacar esa iglesia adelante. Pero en la mañana siguiente el Señor me volvió a preguntar, ¿me amas? ¿Todavía me amas? ¿Todavía quieres seguir adelante con esto? ¿Me amas? Así que, ¿qué hacer cuando somos llamados por Dios? Lo segundo que hay que hacer es responder a esa pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que Jesús te va a hacer por el resto de la vida? Sea que obedezcas o no al llamado, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Me amas? Y si tú dices, sí, Señor, te amo, ¿qué te va a decir Él? Ok, entonces sigue con tu trabajo, pastorea, cumple la misión, haz lo que tienes que hacer. En tercer lugar, ¿qué hacer cuando somos llamados, pastor? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde arrancamos? ¿Dejo mi trabajo? ¿Renuncio aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hacer? Y esta es la más complicada. Cuando somos llamados, debemos renunciar a todo por Dios. Cuando somos llamados, debemos renunciar a todo por Dios. ¿Por qué? Porque usted mira lo que el Señor le dice a Pedro después. Dice, versículo 18, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió, ¿qué le dijo a Pedro? Sígueme. Y pues sabemos que Pedro murió y murió crucificado. Pero cuando lo iban a crucificar, él dijo, no soy digno de morir como mi maestro, como mi Señor. ¿Y cómo lo crucificaron? Con la cabeza para abajo. Qué interesante. Cuando somos llamados, ¿qué hacer? Hay que renunciar a todo. Jesús lo dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y esta palabra no es para todos, pero creo que para muchos, sin temor a equivocarme, para muchos de los que están aquí. Tú puedes dedicar el resto de tu vida a hacer lo que has estado haciendo y no pecas. No es malo lo que haces. El problema es que a eso Dios no te llamó. El problema es que cuando te jubiles y recibas probablemente la pensión por haber trabajado en esa empresa, vas a seguir sintiendo ese vacío y sentir como que lo que hiciste con tu vida no marcó la diferencia, no tuvo sentido. Yo ya no soy tan joven como quisiera, pero si hoy muriera, creo que me moriría en paz, porque dediqué los mejores años de mi vida, la fuerza, la juventud, lo mejor que tenía, lo entregué en las manos del Señor. Yo no perdí, yo gané. Porque déjame decirte, con Dios nunca se pierde, siempre se gana. Siempre vas a ganar. Tienes que renunciar a todo. Si Dios te está llamando, tienes que dejarlo todo. ¿Qué garantía hay, pastor, si yo dejo toda mi empresa y dejo todo? Usted me garantiza un sueldo. ¿Qué le garantizó aquí Jesús? Mira, Pedrito, lo más probable es que te van a matar. Cuando eras joven hacía lo que se le daba la gana, pero un día no vas a poder. Pero aún así, sígueme.
Si tú amas a Dios, tienes que entender algo. Y lo voy a leer casi como lo escribí. Jesús siempre nos va a pedir que el amor por Él se demuestre en servicio por los demás. Y con amor y con respeto lo digo porque amo cantar. Pero Jesús no dice, oye, ¿tú me amas? Pásate el resto de la vida cantando. Canta, ay, cántame el resto de la vida. No, ¿tú me amas? ¿Qué tienes que hacer? Pastorea, cuida, disipula, planta iglesias, haz eso. Si realmente tú me amas a mí, tienes que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestras? Amando a otros, amando a este mundo perdido. ¿Me amas, Pedro? Pues demuéstralo y ponte a servir a los demás. ¿Tú me amas? Pues renuncia a todo y dedica el tiempo que te queda por vivir en esta tierra, dedícalo para servir a otros. Dedícalo para que muchas personas vayan al cielo gracias a tu vida. Dedícalo. A veces pienso en mi vida y veo las nuevas generaciones y digo, ¿por qué? Y ayer tenía un almuerzo con mi padre espiritual, con mi mentor, con el pastor Eduardo Cañas. Y hablaba un poquito de eso. Le dije, pastor, ¿por qué las nuevas generaciones son así? Yo empecé a ser pastor a los 22 años y medio. ¿O es que será un caso atípico? Y yo podía concluir que no. Lo que pasa es que muchos, aunque el Señor los está llamando, están esperando tener garantía, seguridad, comodidad. Es decir, no quieren pagar un precio. ¿Y sabe cuál va a ser el problema? Que ahí se le va a pasar la vida, se le va a acabar el tiempo. Tienes que cumplir, tienes que arriesgarte. Perdóname por colocar mi vida de ejemplo, que eso es lo peor que uno puede hacer como predicador. Pero si yo no hubiera arriesgado mi juventud y mi vida en un barrio como este, muchas familias no se hubieran salvado. No habría lo que hay hoy. O tal vez Dios hubiera usado a otro. O tal vez no. Yo a veces pienso que no, porque Dios tenía a esta persona llamada Alfonso Quevedo para que se hiciera esta tarea. Lo que te quiero decir es que hay barrios, hay pueblos, hay ciudades que no se van a salvar a menos de que tú respondas al llamado, a menos de que tú dejes el miedo, el temor y des un paso de fe. Pastor, ¿qué me garantizas? Nada, no te ofrezco nada. Lo único que te digo es que Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. Y déjame aclarar algo sobre el llamado y con esto termino. Hay un llamado general. Y es el llamado al que todo cristiano está llamado. Todo cristiano verdadero tiene que ser misionero. En la universidad, en la empresa, en el barrio, en África, pero tiene que hacer misiones. Eso es para todos. Algunos ni siquiera van a tener que dejar su trabajo. Allí donde Dios los colocó, allí van a ser discípulos. Ese es el llamado general. Pero hay un llamado específico. Hay un llamado tan específico que tarde o temprano vas a tener que tomar una decisión radical y decir, lo dejo todo, renuncio a todo, porque Dios me llamó para algo especial. ¿Qué garantía tenemos? Pero lo dejo todo, porque será la única forma en que muchas personas se van a salvar. La única persona en que muchos van a conocer a Jesús. Pastor, ¿qué hacer cuando somos llamados?
Hace más de 35 años yo no sabía responder esa pregunta. Yo me hacía esa pregunta. Hoy la pregunta que me hago es: ¿por qué hay tantos que Dios está llamando que no salen? ¿Qué están esperando? Porque quieren condiciones perfectas, porque quieren garantía, porque quieren eso. Ese no es el evangelio. ¿Qué hacer cuando Dios nos llama? En la Biblia encontramos personas que Dios los llamó, les dijo vayan allá, y se fueron para otro lado. Pero Dios los trató y finalmente cumplieron. A regañadientes, pero cumplieron. ¿De quién estoy hablando? De Jonás. Y aquí hay más de un Jonás. Hay otros que son como Moisés. ¿Qué dijo Moisés? No sé hablar, no, es que no entiendo, no sé qué. Pero finalmente, ¿qué hizo? Cumplió. O como Jeremías. ¿Qué dijo Jeremías? ¿Qué dijo Jeremías? Soy muy niño, soy jovencito, estoy empezando la vida. Porque realmente Jeremías no era un niño, era un joven, pero finalmente, ¿qué hizo Jeremías? Cumplió el llamado. O como Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Que es como el modelo que dijo Isaías. Aquí estoy. ¿Y cómo terminó Isaías? ¿Sí sabe cómo terminó Isaías? Aserrado en dos. Lo cortaron en dos. Pero a través de ellos muchos se salvaron. La pregunta ya no es qué hizo Jonás, qué hizo Moisés, qué hizo Jeremías, qué hizo Isaías. La pregunta es: ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué harás tú? Y hoy Jesús está aquí. Él está aquí. Y a cada uno de ustedes le hace una pregunta. Y la pregunta es: Cristian, ¿me amas? Fernando, ¿me amas? Dayana, ¿me amas? Brian, ¿tú me amas? Verónica, ¿me amas? Giovanni, familia, ¿me aman? ¿Me aman? María, ¿me amas? Jesús te pregunta hoy eso. Agustín, Adriana, ¿me aman? Uciel, Adriana, ¿me aman? Marcela, ¿me amas? ¿Me amas? Fernando, Claudia, ¿me aman? Pues si me aman, hagan lo que tienen que hacer. Dejen de estar aplazando. Cuando logre esto, cuando se gradúe, cuando el niño crezca. Mis hijos durmieron en vigilias, en bancas. Nunca se perdieron. Sirven a Dios. Su familia no se va a perder. Nunca nos ha faltado la comida. No moriremos de hambre. Amados, allá afuera hay un mundo que se pierde, hay un mundo que no conoce de Cristo. Y hay personas que solo se van a salvar si tú respondes a ese llamado. Pero es tu decisión. Yo ya hice lo que tenía que hacer, Señor. Yo ya dije mi parte. Te reitero que te amo. Y quiero terminar con esta frase. Dios quiere ver un mundo salvado.
Por eso es que persiste en tu llamado. Por eso es que te insiste una y otra vez. Y te dice: te necesito. Te necesito, James. Crees que eres muy nuevo en la iglesia y crees que tienes que esperar mucho tiempo, pero te necesito. Te estoy llamando. Los estoy llamando. Los estoy llamando. Puestos en pie, cierre sus ojitos y de aquí en adelante respóndele al Espíritu Santo. Si tú quieres pasar al altar, si tú quieres arrodillarte, lo que tú quieras hacer, pero respóndele a lo que Dios te habló hoy. Si tú crees que Dios te está llamando, que Dios te ha hablado, respóndele a Dios y dile a Dios a qué te comprometes. Dile a Dios a qué te comprometes. Porque Dios te salvó no por causa tuya. Claro que Él te ama, pero Dios te salvó porque Él sabe que a través de tu vida Él puede salvar a muchos. Por eso te salvó, Camila, porque hay personas en ese lugar que solamente serán salvas a través de tu testimonio. Shamarabakanda Rama. Espíritu de Dios, en esta hora ministra a cada persona, ministra a cada hijo, cada hija tuya en esta noche. Yo te lo ruego, te lo suplico, Jesús. Respóndale a Dios, dígale al Señor a que se compromete. Mientras la música suena durante 3 minutos, no vamos a cantar durante 3 minutos, usted le va a decir al Señor a qué se compromete. Y si alguien necesita oración, yo quiero que el cuerpo pastoral venga por aquí al frente para que los que quieran venir y que les ayudemos a orar, les vamos a ayudar a ministrar. Si usted necesita confirmación, claridad, venga y queremos orar por usted. Queremos ministrar su vida, queremos ministrar su corazón. Espíritu de Dios, en esta noche yo te ruego y te suplico, confirma el llamado. Confirma el llamado a este joven adolescente, a este matrimonio, a este hombre, a esta mujer. Confirma, llama a los que tú has escogido, llámalos. Confirma hoy esa vocación, ese ministerio. Te lo ruego, te lo suplico. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, levanta de esta iglesia nuevos obreros. Permítenos ver el surgimiento, Señor, de una nueva generación de obreros, de una nueva generación de plantadores de iglesias, de una nueva generación de discipuladores, de mentores, de una nueva generación de misioneros que aunque no lo tienen claro, que aunque no tienen toda la información y toda la enseñanza, pero te aman, Señor. Por favor, glorifícate. Espíritu de Dios, glorifícate y cumple tu propósito en estas vidas, en estas familias, en estos hogares. Dígale al Señor: aquí está mi vida. Usa mi vida para la gloria tuya. Usa mi vida para tus planes, para tus propósitos. Usa mi vida, Señor, para cambiar el destino de otras, para cambiar el destino de familias, de barrios, de ciudades, de pueblos, de naciones enteras. Usa mi vida, úsame, Señor, úsame, Señor. Hoy a la pregunta tuya te digo: sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que no tengo claro el panorama. Tú sabes que no tengo todas las respuestas. Tú sabes que no tengo toda la seguridad, pero te amo. Y te quiero decir: Señor, aquí está mi vida.
Cuenta conmigo, úsame, úsame. Por unos 2 minutos, ore por el que está al lado suyo, allá en su silla. Ore por esa persona y dígale al Señor: Señor, levanta de este hombre, levanta de esta mujer un ganador de almas. Levanta un discipulador. Levanta un plantador de iglesias. Levanta, Señor, levanta la persona que tú planeaste siempre. Levántala, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, llena tu pueblo, llena tu iglesia. Incomódanos, fastídianos hasta que te respondamos, hasta que obedezcamos a tu voz, hasta que cumplamos el propósito, hasta que cumplamos la misión, hasta que cumplamos la tarea para la que tú nos has escogido. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, obra. Levanta, Señor, una nueva generación. Permítenos ver el surgimiento de nuevos misioneros, de nuevos pastores, plantadores de iglesias. Te lo rogamos, Señor, te lo rogamos, Dios, te lo suplicamos. Aleluya, aleluya, aleluya.